buenas tardes, pues comunidad Loyola, comunidad de PEC y a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live y por esta transmisión en Zoom. Pues damos la bienvenida a esta segunda entrega de nuestro ciclo de conferencias Mundo Capitalista y Capitalismo y Liberación. En esta conferencia, ¿qué es el neoliberalismo? Para presentarla, pues damos la bienvenida a Montserrat y a Mario, nuestros compañeros del EPEC, para que nos presenten a nuestro ponente. Pues les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Dante, Monse, Esli, gracias por invitarnos a esta colaboración entre el Espacio Popular de Exploración Cristiana y la Universidad Loyola del Pacífico. Bueno, pues este ciclo lo iniciamos la semana pasada con Mitzi, una reflexión política desde el feminismo, y creo que nos llevamos una nueva cuestión, ¿no? ¿Cómo queremos transformar, qué queremos transformar del mundo? Y bueno, hoy en esta segunda conferencia sobre qué es el neoliberalismo, el doctor Dante Delgado pues nos ayudará también a algunas pistas sobre qué vivimos y los retos que tenemos. Bueno, doy la palabra a Montserrat, doctorante en Filosofía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y también maestra en EPEC. Muchas gracias, Monse. Pues muchas gracias a ti, Mario, muchas gracias, Esli, muchas gracias, doctor Dante. Bienvenidos a todos a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias, que pues como ya nos han platicado Esli y Mario, pues organizan conjuntamente el Espacio Popular de Exploración Cristiana y la Universidad Loyola del Pacífico. Bien, pues como saben, Esli nos acompaña de parte de la universidad y de parte de PEC, Mario y yo tenemos el gusto de estar con ustedes. Este espacio popular de exploración, pues se trata de un espacio de formación y acompañamiento abierto, plural, que tiene como horizonte la propuesta de otro mundo posible y un cristianismo más maduro, más comprometido, más amoroso. Y a través de los cursos que se imparten, los talleres y otras actividades que organizamos, pues se busca de alguna manera contribuir en aquel proceso libre y consciente de integración personal, cristiana, social y ecológica que todos los que formamos parte de este espacio pues pretendemos llevar a cabo. Los talleres y otras en esta ocasión pues vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Dante Delgado con su participación, que es el neoliberalismo. La dinámica consistirá pues en una hora 20 aproximadamente de exposición, para después dar paso a participaciones y preguntas. Les invitamos a compartir todas sus inquietudes, dudas a través del chat de Zoom para quienes están conectados desde aquí, también a través de Facebook, para al final recuperar todas estas contribuciones y pues entablar un diálogo entre los participantes y nuestro expositor. Ahora, bueno, pues le doy la más cordial bienvenida al doctor Dante Aragón Moreno, quien es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Ha realizado estancias de investigación en diversas universidades italianas y en la Universidad de Granada, España. Sus líneas de investigación se relacionan con la filosofía política contemporánea de influencia continental, el pensamiento postmarxista y el pensamiento italiano y francés contemporáneo. Se ha dedicado con especial atención a investigar el pensamiento de Antonio Gramsci, su uso y sus recepciones latinoamericanas y el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Actualmente es académico de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, en el Departamento de Filosofía, donde imparte cátedra tanto a nivel doctorado como maestría y licenciatura. En sus escritos se ha dedicado con especial atención
a atender las relaciones entre política y literatura, a reflexionar sobre el pensamiento de Maquiavelo, Nietzsche, Gramsci, Rancière, Badiou, Deleuze, y recientemente ha publicado un capítulo sobre las relaciones entre política, revolución y fútbol. Participa en la traducción del Diccionario de Términos Gramscianos, es miembro de la Asociación Mexicana de Gramsci y autor del libro Efecto Gramsci, Fuerza, Tendencia y Límites. Bueno, pues con esta breve presentación de un currículum mucho más amplio, pues le damos la bienvenida y le agradecemos su participación de hoy, doctor Dante. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a ti, Monserrat, a Mario, a la universidad, por esta generosa invitación que yo agradezco mucho. Creo que las universidades y las sociedades maduras son aquellas que se dotan de espacios de reflexión, entonces agradezco mucho que en una época de crisis, que calificaba justo Gramsci como cuando aquello, cuando lo viejo no muere y lo nuevo no termina de nacer, y en ese momento surgen en ese intersticio los monstruos más extraños, nos dotemos de espacios de reflexión. Muchísimas gracias. Pasaré algunas diapositivas y en realidad mi pretensión no es aquí definir apodícticamente y con perfección qué es el neoliberalismo. Creo que muchas otras, estoy pensando en Wendy Brown, estoy pensando en Verónica Gago, en algunas feministas que a mí me gustan mucho y en otros autores, creo que lo han hecho de mucho mejor manera. En realidad yo aquí sentaré una serie de premisas y quizá de hipótesis para discutirlas justo con ustedes en su momento. Entonces, voy a proyectar algunas diapositivas para ir acompañando la charla. Supongo que ahí ven mi computadora, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces esta charla se ha denominado ¿qué es el neoliberalismo? Y empezaré de manera muy sencilla con una serie de frases y sobre todo esto dirigido a cierta comunidad universitaria que me han hecho pensar en la importancia de definir un término que circula como moneda corriente o que circula de manera muy equívoca, cuando sabemos que en realidad es una cosa muy compleja, que no es lo mismo el neoliberalismo quizá en Alemania, y los economistas lo saben mejor que yo, y no es lo mismo en México que en Chile, justo como el espacio donde inicia este gran proyecto histórico el 11 de septiembre de 1973. ¿Verdad? Y entonces, partiré de una serie de frases a propósito de la invitación que me hace este importante centro de la Universidad Loyola de Acapulco, y tres frases que a mí me han hecho pensar sobre la importancia del neoliberalismo. En un primer momento tenemos a Ellacuría, ¿no? Este jesuita que quizá muchos de ustedes lo han escuchado, quizá se han hablado ya en algunas otras conferencias sobre este importante personaje para la comunidad universitaria inspirada en la Compañía de Jesús y sobre todo para los propios jesuitas, que fue pues rector de una importante universidad en la UCA, en El Salvador, y bueno, fue asesinado en el año 89, el 4 de noviembre del 89, si no me equivoco, junto con otros importantes jesuitas, dos trabajadoras, en fin. Y fue un personaje interesante porque además de ser rector y además de ser un agente político importante en la coyuntura política de El Salvador y Centroamérica, que vivía en los años 80 procesos terribles de guerrilla, él defendía lo que él denomina las mayorías populares y desde una perspectiva subiriana, es decir, había un filósofo que se llamaba Zubiri, que fue su profesor, y desde una perspectiva un tanto marxista, y digo un tanto porque es una lectura muy peculiar del marxismo, me atrevo a decir, pues él también era un intelectual importante, que escribe un libro que yo se lo recomiendo, que se llama Filosofía de la Realidad Histórica, y se lo recomiendo sobre todo, también, digamos, porque es un referente importante para aquellos que nos inscribimos en este circuito de universidades, inspiradas también en su legado. Entre tantas cosas interesantes que decía, hay un escrito que es muy poco conocido, donde a diferencia de lo que alguien como Aristóteles definía como el bien común, él hablaba del mal común. En un escrito muy pequeño del año 72, que después más o menos lo irá desarrollando en algunas otras conferencias y escritos. Y bueno, y prácticamente lo que él decía es que vivimos en una época condicionada maléficamente, ¿no? Que el mal es un concepto que por momentos tiene mucho más connotaciones teológicas que propiamente filosóficas, pero que pasaba por una condición, vamos a decirlo así, vehiculada, enmarcada, troquelada, condicionada por la civilización del capital. Y él entendía en ese momento la civilización del capital como aquella civilización que encuentra su motor
motor de vida, su motor que es condición de posibilidad de su manera de estar en el mundo, pues en la acumulación de capital, en la inversión y en el consumo a cualquier costo. Entonces, bueno, él decía que esto provocaba ciertas desigualdades y que condicionaba nuestra manera misma de ver el mundo en términos otra vez de consumo, inversión y acumulación a cualquier costo. Entonces, bueno, otra vez me hizo pensar, sobre todo porque Yacuriano está hablando propiamente de neoliberalismo, pues bueno, estos significantes, otra vez estas palabras como el capitalismo y el neoliberalismo, que circulan, repito, de manera equívoca y que todo el mundo habla de ellas quizás sin preguntarse por algún tipo de significado, porque tampoco quiero decir que existe un significado único y absoluto de este tipo de conceptos y también de discursos. Después, en el año 2004, yo era aún estudiante, o empezaba a ser estudiante de ciencias políticas en aquella época, y la Universidad Autónoma de Querétaro invita a un antropólogo y filósofo francés muy poco conocido, quizá algunos de ustedes lo conozcan, que se llama Robert Dany Dufour. Y bueno, y me llamó mucho la atención porque esto salió en una revista que se llama Metapolítica, que es una revista que suele sacar cosas muy interesantes, publicar cosas interesantes de teoría política, de filosofía política. Y donde él decía que el capitalismo se caracterizaba por conformar al sujeto perverso, ¿no? Digamos una categoría quizá más ahora con una orientación psicoanalítica, que da cuenta de un sujeto que no tiene límites y que no siente asco, vergüenza ni ningún tipo de remordimiento, y que busca la acumulación a cualquier costo, ¿no? Entonces, otra vez resonaban estas grandes palabras que parecieran ser un saco donde se mete cualquier cosa, el capitalismo, sobre todo, en su momento hablaremos del neoliberalismo. Y después un gran amigo, además que fue mi profesor y que admiro mucho y que ha escrito cosas también muy interesantes desde la literatura comparada y también desde la filosofía política, que a mí me parece un referente importante del pensamiento crítico contemporáneo en el Cono Sur, un chileno, Óscar Ariel Cabezas, que es el que se encuentra a la derecha, en la esquina superior derecha. Bueno, en una serie de pláticas él me decía algo que quizá también muchos de ustedes saben, ¿no? Es decir, qué es lo que caracterizaba o cuál era la especificidad histórica, singular, política, social, del capitalismo neoliberal mexicano. Y esto yo lo decía un poco por la lógica narco, por la lógica de los feminicidios, del despedazamiento de cuerpos, de la tortura, de una serie de fenómenos perversos y siniestros a los que asistimos como mexicanos. Y bueno, y su respuesta, que quizá también pueda ser un tanto obvia para ustedes, no lo sé, es que bueno, que había que dar cuenta de una sobresaturación de lógicas de acumulación, ahora pasadas por este modo de configuración histórico que va modificando esta lógica de acumulación capitalista que se denomina neoliberalismo, que estaba detrás, digamos, también como condición de la lógica empresarial narco. Es decir, algo que por cierto también ha defendido una feminista que también admiro mucho, Sayac Valencia, de la Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Ella es de Tijuana, que escribe un libro muy bonito que se llama Capitalismo Gore, ¿no? Justo como el cine gore, un cine sangriento. Y entonces ella dice, desde su perspectiva feminista sobre todo, que en efecto que en México estamos asistiendo a una modalidad de capitalismo neoliberal gore, es decir, sangriento, y que pasa por utilizar al cuerpo como moneda para su uso y usufructo, ¿no? Porque por exagerado que esto parezca. Y si nosotros hacemos un análisis de la lógica narco, que además es muy seductora en ciertas capas de la población juvenil, pues encontramos con que son grandes empresarios que saben extender muy bien sus circuitos de distribución, de consumo, y que de pronto lo que reflejan también en tanto condición subjetiva es cierta virilidad o cierto machismo o cierto patriarcalismo incluso, es decir, lo que se suscita o se provoca y se reproduce son lógicas masculinizadas que ella denomina con la figura de un animal mítico que se llama la indriago, que es una especie como de dragón. Entonces lo que se produce es una animalidad muy particular, que es una animalidad también perversa en ese sentido, que no tiene límites, que no siente asco, vergüenza ni ningún tipo de reparo, y que es capaz, y le digo de broma a veces con algunos alumnos, de hacer comercio y distribución con su propia madre sin que esto represente ningún costo ni ningún tipo de remordimiento, siempre con el afán de acumulación y de alguna manera indexados o articulados a una idea de éxito.
Bueno, entonces esto como primera introducción, digamos, de lo que a continuación voy a exponer, pues indudablemente nos deja, o al menos esa sería mi pretensión, pensando acerca de la condición contemporánea que está de alguna manera condicionada por las lógicas capitalistas y neoliberales y que van más allá de ser una mera política económica, como muy bien la definiría y mejor que yo cualquier economista o incluso cualquier sociólogo, porque pareciera configurar un ethos, es decir, una forma de vida. Nos comportamos más o menos, desde luego esto no implica que reconozcamos pluralizaciones sociales, capacidad de agencia, capacidad de revertir estas lógicas en determinadas singularidades históricas o en determinadas comunidades. Pero no, esto no quita que de alguna manera estamos atravesados en nuestra forma de relacionarnos incluso con el otro en términos de esto que Ellacuría definía en términos quizá mucho más filosóficos, como una condición de vida, es decir, como una condición maléfica que vincula nuestras decisiones, nuestras formas de relacionarnos con el otro, nuestras formas de relacionarnos incluso con el conocimiento, con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, a partir de esto, indudablemente, repito, creo que, y lo hago por mor pedagógico, la finalidad es ir más o menos definiendo el concepto de capitalismo y el concepto de neoliberalismo. Pero para eso yo, digamos, para no repetir y hacer una glosa de lo que ustedes podrían encontrar en Wikipedia o en cualquier otro libro, yo arrojo una hipótesis. Desde luego una hipótesis también que abreva de estas múltiples lecturas. Y mi hipótesis es la siguiente, que, bueno, vivimos en el marco de, algunos la han llamado necropolítica, Membe, otros tanatopolítica, estoy pensando en Espósito, etcétera. Pero vivimos en el marco de una serie de lógicas, de discursos y prácticas, lo que Foucault denominaría tecnologías de gobierno, que lo que significan es vidas puestas en entredicho o producción de muerte o producción de vida desechable. A ver, esto que puede ser un poco complejo diciéndolo así, lo que quiero decir es que, y que en realidad como mexicanos no es una cosa difícil de comprender, que vivimos en el marco de una serie de lógicas transversales a las instituciones políticas y que van más allá de las propias instituciones políticas porque conforman un ethos, que más o menos lo que están conformando son, o están posibilitando, son vidas en entredicho, es decir, vidas que pueden ser desaparecidas, vidas que pueden ser torturadas, vidas, lo que Judith Butler, otra feminista, denomina vidas vulnerables, vidas cosificadas, es decir, vidas vueltas cosa, es una especie como de trata de persona como condición de vida, o producción de vida desechable o muerte prematura, no solamente por las condiciones sociales que implican la posibilidad de que mi vida sea secuestrada o que sea torturada o mi vida que pueda ser desaparecida, sino incluso por los tormentos mismos de la miseria que están dados por fenómenos de explotación y por una baja salarial, quizá. Es decir, hay un estudio que apenas consulté de un economista, que él demostraba, si hay aquí algún economista, lo sabrá decir mucho mejor que yo, cómo se han expandido las horas de trabajo de 1988 a la fecha, en un 100, 200%. Es decir, ahora la gente que vive en sus mayorías, que es según la Universidad Iberoamericana, es el 70% de la población que vive en condiciones de pobreza, que no es lo mismo que extrema pobreza, pero bueno, estamos hablando de cerca de 70, 80 millones de mexicanos, tienen que trabajar mucho más de 8 horas. Entonces, bueno, este tipo de tormentos van condicionando o van haciendo que el trabajo no sea una condición de vida, sino una condición de muerte. O me permite comprender lo que otro pensador que me gusta mucho, que se llamaba Bolívar Echeverría, denominaba como el sacrificio o la condición sacrificial como condición de socialidad. Esto es algo muy raro que habría que pensar. Y entonces yo advertí en un principio que yo quería arrojar una hipótesis, y mi hipótesis más o menos es la siguiente, que la vida y los cuerpos vulnerados corren de manera inversamente proporcional a la cancelación de la posibilidad de agencia. Es decir, a lo que asistimos, que es esta, vamos a decir, siniestra escena
de fosas clandestinas, despedazamiento, etcétera, pasa, no solamente lo había dicho, enmarcado por una lógica capitalista neoliberal, sino que se presenta de manera inversamente proporcional, es decir, a mayor tortura, desmembramiento y cosas de estas, o mayor vidas en entredicho, o vidas que no tienen un respirador, o vidas que no tienen seguro social y se tienen que endeudar, si lo pueden hacer, para pagar un hospital privado y poder respirar, pasa por la cancelación de la posibilidad de hacer política. Política en el amplio sentido de la palabra, es decir, política entendida como la posibilidad de la puesta en entredicho de los fundamentos de la configuración de lo social, o como esta posibilidad de poder desmantelar la configuración social, por ejemplo, la configuración social neoliberal, para esbozar de manera colectiva e inventiva, pues otra configuración social, es decir, otra manera de relacionarnos con nosotros. Entonces, repito, lo que se cancela es la posibilidad de una política entendida como beligerancia, como crítica, como emancipación o como decisión. Es decir, como decisión o como lucha, decisión en tanto ruptura con esta configuración de lo social. Es decir, no tenemos ya esa capacidad de decidir acerca de otro tipo de configuración social. Pareciera ser que estamos inscritos en una configuración social capitalista neoliberal que es indiscutible. Y entonces, en dado caso, la única decisión posible es la decisión sobre la muerte del otro. Es decir, reproducimos la maquinaria de producción de vidas cosificadas, vidas desechables o vidas puestas en entredicho, como, por ejemplo, en la lógica narco. Bueno, esto a su vez, y esta sería la segunda hipótesis, va acompañado, y repito que no es nada nuevo, ¿verdad? Esto lo podrán encontrar en múltiples autores, va acompañado de fenómenos de erotización, es decir, no es un asunto ilustrado en el que yo me tenga que educar y leer El Capital de Marx para que de pronto yo pueda optar por una decisión política beligerante o crítica respecto de aquello que me condiciona o de distancia, sino que pareciera ser que esto erotiza o afectiviza, vamos a decirlo así, enamora a estos sujetos que reproducen la lógica capitalista neoliberal o que reproducen la lógica narco, es decir, como paradigma del éxito, por ejemplo. Porque el éxito es una categoría que habría que tomarla con cuidado y habría que desmontarla. Pareciera ser que está, digamos, relacionada en tanto que toma como referente pues la acumulación de capital, por ejemplo, ¿no? El dinero como equivalente general. Bueno, entonces he dado dos hipótesis, he dado una serie de ideas generales que metodológicamente, como ustedes se darán cuenta, tiran para todas partes, pero ahora intentaré ir definiendo términos, repito, sin la pretensión de definirlos en términos absolutos o sin la pretensión que esto sea el último significado de estos significantes. Es decir, para eso creo que podríamos conversar en su momento. Bueno, perdón. Allí está. Bueno, entonces, rápidamente, pareciera ser que el antecedente del neoliberalismo, ¿no? Porque a mí se me pidió hablar de neoliberalismo, pues es el capitalismo. Que a mí se me había pedido hablar de capitalismo, pero yo preferí elegir el neoliberalismo como un contexto, digamos, mucho más contemporáneo y que me permite también justamente esbozar este tipo de hipótesis, que ahora quedará claro por qué. Bueno, si aquí algún economista me irá corrigiendo, pero yo lo que quiero decir es que el capitalismo es un modo de producción histórica situado más o menos por ahí del siglo XV, basado en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de los tractores o de aquellos medios o instrumentos de trabajo, como en la privatización de todo cuanto existe, ¿no? Estoy ahora viniendo a la época contemporánea, es decir, ahora todo se tiene que privatizar, es decir, hay una idea demasiado exagerada de las bondades de la privatización, porque ciertamente venimos históricamente de una experiencia no muy buena de cierto estado corporativista, priista mexicano, pero bueno, eso más bien lo dejo para las preguntas. Se basa en la mercantilización de todo cuanto existe, y cuando digo todo cuanto existe, lo digo en serio, es decir, la mercantilización no solamente, es decir, que todo se convierta en mercancía para reproducir dinero, ¿no? La formulita es DMD, es decir, dinero, lo invierto, se convierte en mercancía, y la mercancía me permite acumular más dinero.
Entonces, este proceso de producción económica, de distribución económica, pues implica la mercantilización de todo cuanto existe. Y repito, todo cuanto existe son zonas naturales, todo cuanto existe pueden ser los propios seres humanos. Esto es grave, ¿no? Esto, como les digo también a veces a mis alumnas y alumnos, no es un juicio desde luego moral, ni que intente satanizar el asunto, pues, o anatemizar el asunto, sino es un juicio estructural. Es decir, estoy dando cuenta que la pretensión es, o el supuesto sería, si quieres acumular lo suficiente, pues tienes que mercantilizar, ¿no? Porque pues, si no hay mercancía, no hay dinero. Y el fin último es pues la acumulación de todo cuanto existe, es decir, más bien la acumulación de capital. La acumulación de capital, digamos, en contra de los costos, y hay una reducción de costos y una acumulación de capital. Sin embargo, para que estos tres elementos que comparecen en esta lámina funcionen, se tiene que dar un proceso histórico muy interesante. Se tiene que dar un proceso histórico, repito, no es un juicio moral, ¿verdad? No es, después podríamos hacerlo, desde luego, pero quisiera yo que nos concentráramos en esta especie de funcionamiento, ¿no? Hay un proceso de explotación, ahora explicaré qué es eso, un proceso de dominación y un proceso de devastación o de desposesión. Es decir, así como he dicho que hay una lógica inversamente proporcional al principio entre las vidas en entredicho y la imposibilidad de hacer política en tanto discusión, etcétera, etcétera, o lucha por otras imágenes del bien común o por otra configuración social, también puedo decir aquí que hay una ley inversamente proporcional que diría más o menos así: a mayor acumulación, mayor devastación y mayor desposesión. ¿Por qué? Porque para que haya acumulación, yo tengo que producir un sujeto que se llama fuerza de trabajo. Por ejemplo, yo soy fuerza de trabajo, ¿no? Fuerza de trabajo. Claro, cualquiera me dirá, bueno, hay diferencias históricas, no es lo mismo el trabajador contemporáneo o la trabajadora contemporánea. No, desde luego que lo entiendo, pero la fuerza de trabajo tiene que estar desposeída de medios de producción justo para que se motive o se incentive a trabajar a cualquier costo. Entonces, lo que requieren, digamos, los que buscan la acumulación de capital, es que haya suficientes personas, esto se llama proletariado o lumpen proletariado, que estén desposeídas de medios de producción justo para que puedan insertarse a una maquinaria de producción, distribución y acumulación. Entonces, esta fuerza de trabajo comparece en el sistema como una mercancía. ¿Por qué? Porque dado que estoy desposeído de los medios de producción que me permiten mi propia reproducción, lo que tengo que hacer es someterme a mi patrón, que es dueño de los medios de producción. Desde luego alguien va a decir, bueno, pues esto es el siglo XIX, bueno, sí, pero algo de eso todavía hay, pues, o mucho de eso. Y entonces yo, cuando me contratan, ¿no?, en una especie de contrato igualitario, que esto Marx le llamará después fictio iuris, una ficción jurídica, porque en realidad, pues es eso, me muero de hambre, yo no solamente vendo mis capacidades intelectuales y mis habilidades técnicas para acumulación de capital, sino que en realidad yo, en tanto mercancía, que esto debería ser una cosa rara para todos nosotros, estoy vendiendo mi propio cuerpo. Claro, porque mis capacidades intelectuales y mis habilidades para hacer un tornillo no se pueden separar de mí, no se pueden enajenar, sino que son parte de mi cuerpo. De manera que lo que es comprado en realidad, aunque esto no lo diga ningún contrato, es decir, nadie firma un contrato que diga usted está vendiendo su cuerpo, su sangre y su vida futura incluso, lo que estoy vendiendo es mi cuerpo. De esta manera aquí, si ustedes se dan cuenta, ya la propia vida otra vez está en entredicho, porque estoy vendiendo vida, ¿no? Un ejemplo muy tonto, que a veces lo hago un poco con algunos alumnos, es así como se escucha esto de se venden fierros, se vende esta señorita que se escucha, bueno, aquí sería se venden vida, se vende sangre, se vende carne. Entonces, lo que se vende es el cuerpo. De manera que el salario no está dado para romper, digamos, esta dinámica de dominación y de explotación que implica apropiarse del excedente de trabajo, es decir, siempre al trabajador se le tiene que pagar por menos de lo que produce. Hay un tiempo excedente de trabajo, hay un tiempo necesario de trabajo. El tiempo necesario de trabajo está dado para que el trabajador pueda producir
digamos, los medios mínimos indispensables para la reproducción de su propia vida, pero hasta ahí. Y el trabajo excedente, a lo mejor produce un automóvil de superlujo, pues está dado justamente para la lógica de la acumulación de capital. Entonces hay una compra de trabajo excedente. Esto no quita que el salario se pueda reducir todavía respecto de la canasta básica necesaria para reproducir mis propios brazos. Esto Rui Mauro Marini lo denominaba superexplotación o tormentos de miseria. La jornada de trabajo, de hecho, está indexada, articulado, tiene como referente los años de vida útil, es decir, lo dice textualmente en un tono quizá poético, Carlos Marx, el estrujamiento máximo posible de mi cuerpo, cuánto puedo soportar más allá de 5 o 6 horas, y en función de eso está, digamos, medida la jornada de trabajo. Bueno, como conclusión, hasta aquí, vemos cómo hay una relación entre disposición de medios de producción para la acumulación y en ese sentido devastación más allá de ciertos umbrales, ¿verdad? De umbrales de equilibrio ecológico, procesos de explotación o de apropiación de trabajo excedente o de plusvalía en tanto cuanto a la fuerza de trabajo, mercancía, se le paga por menos de lo que produce, y dominación porque pues, tiene que insertarse forzadamente, digamos, a este sistema de explotación. Bueno, entonces, lo que podríamos decir hasta aquí, en el marco todavía del capitalismo, es que este trabajador mercancía, que se vende como si fuera una cosa, que vende su cuerpo, su sangre, su vida, y que hipoteca, vamos a decirlo así, años de vida futuro, está sometido a un proceso de triple exclusión. Es decir, para que funcione este sistema, tiene que estar sometido a un proceso de exclusión. Yo le llamo triple exclusión. Dicho en otras palabras, los procesos de exclusión no son externalidades, es decir, no son fallas del Estado capitalista y neoliberal, sino, si es cierto esto que estoy diciendo, la exclusión es necesaria y funcional a la reproducción del propio sistema de acumulación de ganancia. Entonces, ¿por qué digo triple exclusión? Bueno, porque si ustedes van al mercado o van a un centro comercial y se compran un vaso, un celular, una computadora, un celular, que a su vez dirá Marx, pero quisiera no meterme mucho en esto, que a su vez dirá Marx que esto esconde trabajo, estas relaciones de dominación y explotación, pero nosotros creemos que el propio celular cuesta como si fuera él mismo, ¿no? Por su cosa bonita o funcional, y no nos damos cuenta que detrás de cada mercancía lo que hay es una serie de relaciones o de estructuración de la vida humana en términos de dominación y explotación, que podría ser otra manera de definir el capitalismo, es decir, como una forma de vida también, que va más allá de un sistema de producción y es una forma de vida en tanto cuanto estructura o configura, mejor dicho, me gusta más, configura y reproduce las relaciones humanas en términos de dominación y explotación. Bueno, entonces, ¿por qué digo triple exclusión? Primero porque, repito, si ustedes van al mercado, compran un celular en 5,000 pesos y de repente se compran un vaso en 50 pesos y unos audífonos en 1,000 pesos, yo qué sé. Pero hay una mercancía que es la única mercancía que produce valor, es decir, el celular no trabaja, o sea, el celular no tiene la capacidad de producir valor, que produce valor conscientemente y que además se le paga por menos de lo que produce. Es decir, pareciera ser que en el sistema de equivalencias, el trabajador mercancía, que repito, esta es una cosa que ya debería sonar éticamente extraño, se le paga por menos de lo que produce. Es decir, en el sistema de equivalencias, el trabajador está por fuera del sistema de equivalencia. Entonces, yo compro un celular en 5,000 pesos, compro una lámpara en 1,000 pesos, compro unos audífonos en 1,000 pesos, compro un libro en 200 pesos. Pero al trabajador se le paga por menos de lo que produce. Es decir, es una mercancía otra. Pero es una mercancía que es el origen o el fundamento de la misma lógica de equivalencias. Entonces es una cosa curiosa, porque en ese sentido está excluido incluso del sistema de equivalencias, desde luego, dos, de los beneficios de la ganancia, y tres, está excluido incluso de la lógica misma del intercambio, porque cuando yo voy a una empresa, a una fábrica, jamás dice en el contrato, usted está vendiendo su cuerpo, su sangre, y en dado caso, su salario no está dando para romper su relación de dominación, sino para reproducir su propia energía, porque lo necesitamos suficientemente sano y productivo, ¿no? Nos interesa que usted sea productivo.
Lo demás no nos interesa que sea usted productivo. Y en una de esas, ¿no? Si nos ponemos un poco engelsianos, Engels era este amigo de Marx, pues también estamos preocupados por los brazos futuros que lo tienen que reemplazar, ¿no? Es decir, necesita usted que sea parte de una familia tradicional, heterosexual, etcétera, porque es una institución de conveniencia también y sobre todo económica, ¿no? Bueno, entonces no me dejarán mentir aquí los que se dedican a filosofía, que en esta compra y venta de vida, como supuesto de la acumulación de capital, pues hay una serie de supuestos filosóficos, y con filosóficos quiero decir, aunque esto suene un poco pesado, fundacionales o que condicionan esta misma lógica. Por ejemplo, el supuesto según el cual el hombre es la medida de todas las cosas y el mundo es un objeto de dominación, y que se pone al mundo como objeto de dominación para apropiárnoslo y para acumular capital. Bueno, entonces, este sistema, que no es el mismo en cualquier parte del mundo y que depende de una serie de circunstancias, va a entrar en crisis, aunque pareciera ser que funciona produciendo sus propias crisis. Y entonces vamos a llegar ahora sí, y perdonarán ustedes, al punto que quizá ustedes estaban esperando. Es decir, a un momento de configuración de la lógica de acumulación de capital, de configuración histórica de la lógica del capital, porque en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial comienza a haber problemas de acumulación de capital, entonces hay que recuperar la tasa de ganancia. Y entonces una serie de teóricos, desde 1944, Hayek, que escribe Camino a la servidumbre, y en donde él dice, entre otras cosas, que el Estado necesariamente es algo que se tiene que reducir al mínimo, porque es algo como el Estado nazi, vamos a decirlo así, y entonces el mercado tiene la propia capacidad de autorregularse por sí mismo, por iniciativa de los propios individuos, que además siempre buscan acumular ganancias y minimizar costos. Hayek, Mises, esta escuela austriaca. Y en América Latina entra en acción también gracias a los teóricos de la Escuela de Chicago, estoy pensando en Milton Friedman, el que decía que no hay nada más pernicioso que la participación del Estado en la vida económica, entonces el Estado se tiene que reducir al mínimo y esto tiene que pasar, esta otrora o antigua producción de bienes y servicios tiene que pasar a manos privadas porque son más eficientes. Y entonces entra en acción históricamente, esto también es interesante retenerlo, quizá muchos de ustedes lo saben, el 11 de septiembre de 1973, no el 11 de septiembre del 2001, sino del 73, que es el golpe de Estado a un presidente de orientación un tanto socialista, ¿no? O un tanto, mucho, bueno, eso también es una discusión. Y llega un dictador militar, Augusto Pinochet, en 1973. Entonces es la entrada de los famosos Chicago Boys, esta escuela de Chicago, y es la entrada de una serie de orientaciones de política económica muy peculiares que pasan por la desregulación salarial o la desregulación laboral o la flexibilidad laboral, es decir, la producción de outsourcing y esto que muchos conocemos o hemos vivido, la minimización del Estado en tareas de redistribución y producción de bienes públicos, esto irá a manos privadas. Hoy hay hospitales, muchos hospitales privados, y hay un desmantelamiento intencional de hospitales públicos como el Seguro Social. Una tasa natural de paro, es decir, una baja de salarios para incentivar a los propios trabajadores a insertarse en la cadena productiva en la mejor manera posible, es decir, no sirve el control, espérame. De manera urgente. Y la privatización de todo cuanto existe, ¿no? Entonces, esto implica la inserción forzada de sectores naturales o de zonas reservadas que no tendrían por qué mercantilizarse, pero que se mercantilizan. Entonces, en lugar de una hermosa playa, se construye un hotel, ¿no? Y esto es un problema ecológico también. Y a esto quisiera llegar. Sin embargo, y aquí está lo interesante de una filósofa y politóloga que se llama Wendy Brown, una feminista, pareja incluso de Judith Butler, para la cual el neoliberalismo, a partir de una lectura de un filósofo
que se llamó Michel Foucault y que escribe algo de esto en un seminario sobre la biopolítica en 1979, para Wendy Brown, el neoliberalismo, más allá de ser una política económica, es una suerte de estilo de vida, es una forma de vida. Es decir, pareciera ser que el neoliberalismo implica no solamente una política económica, que ya he dicho más o menos cómo se orienta, sino que pareciera ser que es una racionalidad que condiciona nuestra manera de estar en el mundo de una manera muy peculiar, porque disemina y, sobre todo, disemina y gobierna las conductas de los sujetos en torno a los valores y mediciones del mercado, como una institución que lleva bienes y servicios allí donde hay una promesa de rentabilidad económica, e incluso al grado de conformar subjetividades. Que esto es el tema de Michel Foucault, digamos, este filósofo en el cual se está inspirando Wendy Brown. Michel Foucault planteaba justo como el centro de sus preocupaciones. Él decía, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es una analítica de las tecnologías de gobierno que nos producen como determinado tipo de subjetividades y que pasa por el condicionamiento incluso de nuestra propia sexualidad. Entonces, regresando a Wendy Brown, aquí lo importante es cómo se diseminaba la forma empresa y nos convertíamos en empresarios de nosotros mismos, que nos gusta buscar el éxito, la ganancia, el benchmarking o la comparación exitosa, que nos gusta la acumulación o que todo lo vemos en términos de inversión y de acumulación de capital. Esto indudablemente, esta racionalidad gobernante que condiciona los propios discursos con los cuales nos relacionamos con la realidad, más menos, no sin resistencias otra vez de aquellos lugares donde aún hay esta capacidad de agencia para ir también condicionando esta lógica gobernante. De alguna manera, como he dicho, conforma un estilo de vida, conforma un ethos, conforma una subjetividad también erotizada, es decir, que también piensa, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, bueno, yo también estoy atravesado, indudablemente estamos atravesados en el neoliberalismo, aunque seamos muy críticos de ello, seduce a veces esta idea, ¿no? Habría que ponerlo de manera consciente, esta idea de individualismo, de acumulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que me interesa decir aquí es que el neoliberalismo, en esta diseminación de los valores y mediciones del mercado a toda esfera de la vida, políticamente también implica procesos de economización de lo político. Es decir, pareciera ser que hay una instancia teológica, espuria, teológica en tanto que es indiscutible, se presenta como un Dios ante nosotros, que es el mercado. Entonces, el mercado dicta una serie de orientaciones, una serie de conductas, conductas. Y claro, en dado caso, la única discusión que nos queda a nosotros es enmarcada siempre en estos engranajes, enmarcada en esta racionalidad. Entonces, economiza lo político, nos dice Wendy Brown, e incluso opera una suerte de vaciamiento de la propia democracia. Es decir, porque la propia democracia, lejos de ser lo voy a decir con un filósofo que me gusta mucho, que es Rancière, lejos de ser una acción beligerante y colectiva, que tiene esta capacidad de interrupción de los efectos de la dominación, en tanto cuanto busca obstaculizar el acaparamiento de la cosa pública por parte del poder económico y el poder político de dominación, esto es cancelado. Entonces, hay un proceso a partir del cual se desdemocratiza nuestra sociedad, se economiza lo político, e incluso se nos ofrece de una epistemología, es decir, de un saber y de un vocabulario a partir del cual entendemos la propia acción política. Es decir, la acción política, si ustedes leen a cualquier teórico de la gobernanza, de la governance, tampoco estoy anatemizando la governance, la gobernanza, como un modo de gestión político en red, dirigido al cliente, en términos de eficiencia, eficacia y orientación, bueno, ya lo he dicho, al cliente y en términos de la lógica gerencial, se disemina al grado de comprender la acción pública y la propia política en términos gerenciales. Entonces, si ustedes leen a cualquier teórico de la gobernanza, lo que van a recomendar es que el ejercicio público, además de entenderse en términos de buscar partnerships, socios, ¿no? Que además se dice en inglés en este tipo de discusiones,
de buscar benchmarking, es decir, experiencias exitosas de Danone o de algún tipo de empresa, sin importar que esa empresa está más bien dirigida a la producción y distribución de bienes privados y no públicos. Lo público es lo que menos importa. Es decir, hay una configuración de la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, de manera que el Estado funciona orientado hacia el mercado. Entonces se desinfla lo público, hay una apología de lo privado, e incluso los agentes políticos decisorios, y podría citar aquí una serie de autores de la gobernanza, son caracterizados como gerentes públicos, orientados al cliente ciudadanos, y que tienen que abandonar la producción de bienes y servicios públicos para la producción de redes políticas. Es decir, como si uno estuviera otra vez en una empresa privada. Tampoco estoy otra vez, como digo a veces con algunos alumnos, uno evidentemente agradece cuando va a sacar su licencia de manejo en un corto plazo, ¿verdad? Y sin tanta burocracia. Pero lo que estoy diciendo es como hay un eclipse, vamos a decir así, de la forma mercado también en las formas de entender el ejercicio público. ¿Y cuál es el efecto de esto? Que las grandes discusiones que tenían el potencial de cortocircuitar la propia configuración social, es decir, de discutir acerca del bien público o de discutir la posibilidad de relacionarnos de manera diferente o los fines últimos de la organización, en realidad son cancelados, son puestos entre paréntesis. Es decir, todo es discutible siempre y cuando se sujeta a los marcos ya establecidos del mercado, que a su vez supone una narrativa triunfalista y una narrativa que afirmaría que estábamos en el mejor de los mundos posibles. Bueno, y entonces quizá aquí voy cerrando un poco esto. Quizá aquí lo que nos preocuparía ahora es, bueno, ¿qué relación hay de esto con lo que actualmente vivimos? Es decir, esta condición no solamente de vida puesta en entredicho por las propias maquinarias de dominación o por los propios engranajes del funcionamiento del capital neoliberal ahora, que esto quizá olvidé decirlo, que el neoliberalismo es mucho más fluido, en tanto que no depende ya de una organización piramidal, sino que es mucho más diseminado, se derrama, ya no es tan claro, digamos, la figura de la dominación. Bueno, lo que quiero decir entonces es cómo nos ha llevado eso también a esta enésima versión de la vida puesta en entredicho a propósito de la pandemia. Y entonces aquí sigo otro chileno que admiro mucho, que se lo recomiendo, Sergio Villalobos Ruminot, que escribe un libro, por eso digo que no son ideas totalmente originales, que se llama Virus, Pandemia y Capital, Sergio Villalobos Ruminot. Y Sergio Villalobos Ruminot, que no es el único tampoco que está diciendo esto, él trata justamente de movilizar una serie de narrativas o de explicaciones que den cuenta de cómo nosotros somos responsables de la pandemia en términos de la reproducción de esta lógica de acumulación flexible que es el capitalismo neoliberal. Y entonces, como ya les había dicho en un principio, dado que la divisa o el imperativo es la acumulación a cualquier costo o minimizando costos, pero la acumulación de todo cuanto existe, la mercantilización de todo cuanto existe, esto a su vez implica la inserción descontrolada y la inserción desesperada por mantener una gran tasa de ganancia de aquellas reservas naturales y de aquellas especies exóticas, en términos de lo que hace la agroindustria, que no tendrían que ser consumidas por el ser humano o que no tendrían que comercializarse, o al menos no en los términos acelerados que implica la temporalidad del capitalismo neoliberal, porque tiempo es dinero y entonces hay que hacerlo esto pronto. Y entonces esto ha producido enfermedades zoonóticas, que no es otra cosa que el pasaje de enfermedades que van del animal al ser humano. Y esto provocado, repito, por esta inserción forzada de estas especies silvestres y de estos espacios que no tendrían por qué economizarse, o al menos no, yo diría que no, pero si alguien quisiera decir algo matizado, al menos no en ese modo. Y entonces lo que nos dice Sergio Villalobos Ruminot, como nos dirían cualquier otro investigador al respecto, es que tendríamos que darnos cuenta que hay muchas pandemias por venir si al menos no intentamos teórica y prácticamente, no solamente de dar cuenta de esta lógica de acumulación y sus efectos, sino cómo intentar hacer frente a esta lógica de acumulación. Bueno, entonces,
dejo de compartir. Bueno, entonces para ir cerrando, eso sería la tercera y última parte de lo que quiero decir. Es decir, he hablado de algunas hipótesis, he hablado de algunas ideas generales, he hablado del capitalismo, del neoliberalismo, y ahora pues deseo ir en términos un tanto libres, ir más o menos cerrando lo que al principio había ofrecido como premisas y como hipótesis. Bueno, entonces, para que esto funcione, repito, hay otra feminista también muy interesante que se llama Verónica Gago, una argentina que escribe un libro que se llama La razón neoliberal y las economías barrocas, y que ella da cuenta que también es importante voltear a los sectores populares, beligerantes, que de alguna manera pues están haciendo frente de manera muy espontánea a las lógicas del neoliberalismo, y que esto permite hablar de una pluralización de esta lógica de dominación, es decir, nunca es una línea directa. El ejemplo que pongo es con el disco de Dark Side of the Moon. A mí me gusta mucho Pink Floyd, ¿verdad? Este triángulo que por un proceso de refracción hace que se disparen diferentes luces a partir de una sola luz proyectada, ¿no? Entonces podríamos decir que en ese sentido el neoliberalismo, que tampoco es una idea nueva, lo dice Stuart Hall, es un campo de oscilación, es decir, no es nunca, es un conjunto, es una copiosa ramificación de racionalidades que tienen una serie de características, pero que se van aplicando más o menos según las formas o los flujos y reflujos de la movilización social. Sin embargo, para que esto funcione idealmente y en términos más catastróficos y más siniestros, se tiene que cancelar la posibilidad de beligerancia, lo que he denominado como esta capacidad de agencia, o lo que he denominado como esta capacidad de hacer política, en este sentido. Esta política además colectiva, que es capaz de interrumpir los efectos de la dominación. Habría que recordar, y aquí sigo una lectura de otro pensador que se llama Lefort, que la democracia nace particularmente con la muerte del rey. Con la muerte del rey, estoy pensando del rey Luis XVI, después de la Revolución Francesa. Es decir, la democracia nace de la muerte de la posibilidad de que alguien o algo, sea discurso, gesto, personaje, sean totalmente definitorios de toda mi vida, ¿no? Hoy podríamos decir que ese alguien, algo o ese gesto es el mercado, como una religión incluso, ¿no? Que también es una idea de Walter Benjamin y de otros filósofos. Entonces, el cuidado de la democracia estaría dado por impedir que alguien o algo con efectos de dominación ocupara este lugar, y que en ese sentido, para que funcione, tiene que cancelar la posibilidad de disentir y, en dado caso, de enmarcar todo tipo de decisiones y discusiones, pero según sus propios ejes o sus propios principios. Entonces yo decía en un principio, la paradoja hoy es que, dado que se cancela esta posibilidad de decisión sobre la excepción como capacidad de beligerancia o de excepción de esta configuración neoliberal, no lo podemos hacer. De hecho, es mal visto, es sancionado como irracional o ilógico en esta narrativa o en este cuento triunfal del mercado de los años 90, sobre todo. Pareciera ser que, paradójicamente, la única decisión sobre la excepción del orden, de la configuración social, está dada por la reproducción de la producción de muerte. Es decir, la producción de muerte como decisión sobre la excepción de vida, es la única que es posible en los marcos del capitalismo neoliberal. Y esto creo que en parte explica, y regreso al principio, esto que Sayak Valencia, por ejemplo, denomina capitalismo gore. Y esto de alguna manera explica lo que en un principio también decía con Robert Danny Dufour, cómo es que la lógica del capital lo que promueve es un sujeto perverso, es decir, un sujeto, repito, que no tiene límites, reparos, que incluso niega su propia muerte, porque el perverso no piensa que se va a morir, al menos no en el corto plazo, ¿no? Él quiere seguir acumulando placeres y ganancias. Y en dado caso, un psicoanalista lo dirá también mejor que yo, en dado caso se queja porque lo han metido a la cárcel, no por lo que ha hecho, ¿no? Entonces, por momentos habría que pensar si no pasa algo parecido con nosotros, si no nos estamos quejando por el encierro
y esperamos la vacuna como la salida del encierro, que representa un pago de fianza, y no estamos movilizando estas narrativas que también nos corresponsabilizan y que pasan por la crítica de esta variable independiente o de esta causa, que pasa por esta lógica por la identificación de esta lógica de acumulación y devastación hasta romper cualquier umbral de vida. Entonces, si para algunos el capitalismo neoliberal hoy se define por una acumulación por disposición, lo dice David Harvey, o para algunos de acumulación por devastación, quizá, no sé si esta es otra hipótesis, para mí esta sofisticada y combinada acumulación es acumulación por pandemia. Mayor acumulación, mayor letalidad. Vemos que México es uno de los países con mayor letalidad, además acompañado otra vez por este desmantelamiento del Estado, dado además por una privatización intencional de aquellos sectores no redituables, como los hospitales. O en una metáfora dolorosa, puedo decir que a mayor acumulación, a menor aire, ¿no? No puedo respirar, lo decía Floyd, esta persona de color que ha muerto a manos de la policía en Estados Unidos, o menor aire porque no hay respiradores o no hay hospitales siquiera. Bueno, finalmente, ¿qué quiero decir como para discutir en su momento? Me parece que esto representa, y lo hablo desde mi lugar de enunciación, porque no tengo la solución, ni quiero tenerla, sino, digamos, Montserrat me dará la razón. En realidad estamos como para reenmarcar problemas, para hacer preguntas, y no tanto para responder. Siempre las respuestas son tentativas. Las hipótesis son tentativas. Entonces, buen camino se hace al andar, dirá el poeta, buen camino se hace al andar preguntando. La calidad de la pregunta es interesante. Entonces, me parece que es muy importante, como académico en mi caso y como universitarios, sobre todo en el marco de mi lugar de enunciación, repito, pues repensar la importancia de la repolitización teórica y práctica, de la beligerancia, de la crítica, de la suspensión de inercias, que desde luego que esto implica una serie de tareas que pasan incluso por la clínica psicoanalítica, es decir, cómo hacer frente también a esta escisión de la vida precarizada porque no tiene control sobre su presente ni sobre su futuro, y además porque tiene unas condiciones de trabajo muchas veces terribles, que no le permiten incluso hacer una idea de autonomía o cierto tipo de continuidad, en fin. Otro estudio ahora con la pandemia que leía en un periódico de circulación nacional decía que solamente el 30% de este país tiene trabajo formal. Esto quiere decir que la cuarentena, el quédate en casa de Gatell, pues en realidad era una suerte de quimera, es decir, una cosa un poco deshistorizada que no atendía a la singularidad de un país tan precarizado como México. Creo que un reto importante, incluso tanto filosófica como académicamente y como pedagógicamente, tiene que ver con una crisis de la imaginación. Es decir, habría que pensar que también nuestra imaginación ha quedado subsumida por esta inercia mercantil, de manera que nos cuesta esbozar, sobre todo colectivamente, maneras otras de organizarnos más allá, otra vez, de una forma de configuración social definida por el capital neoliberal. Creo que habría que pensar también otra vez la importancia del afecto y en qué medida estamos seducidos por cierto narcisismo, individualismo, competitividad, por la lógica del éxito, por la ganancia a cualquier costo. Y entonces creo, y esta es más bien una reflexión filosófica, que hoy la pandemia, para algunos, recordemos que el endriago, esta figura de Sayac Valencia, que es una especie de dragón macho, es aquel que no reconoce su vulnerabilidad, ni su finitud, ni su codependencia de otras y otros. Creo que hoy la pandemia puede ser una oportunidad para asumir nuestra finitud, para asumir nuestra vulnerabilidad y para asumir el hecho de que nos vamos a morir, pero no para angustiarnos, sino para relacionarnos con la vida de manera
de la manera diferente. Jacques Derrida, un filósofo francés, en su última entrevista, muere de cáncer en 2004, y en su última entrevista, ya enfermo de cáncer, decía: hoy me doy cuenta que muriendo aprendo a vivir. ¿Cómo también girar nuestra mirada, y este es otro punto, hacia los sectores populares o de miseria urbana, o quizá nosotros mismos, para dar cuenta de esta espontaneidad popular en sus tácticas y estrategias de diversificación de la lógica neoliberal, y que esto nos impide cierta falacia maximalista, es decir, ver la dominación como un asunto absoluto y que nos controla hasta lo más mínimo, porque, claro, eso pecaría de una falacia que los filósofos decimos que suena muy rimbombante, ¿verdad? Una falacia performativa, es una contradicción en los términos. Si fuera tan absoluta, ni siquiera podríamos dar cuenta de ella, y difícilmente podríamos no solamente criticarla, sino pensar en posibilidades de algo diferente. Entonces, siempre hay pequeños gestos y jirones que se ubican en las bases populares, en lo que Yacuría denominaba mayorías populares, o que hoy podríamos denominar en las mayorías vulneradas o que no tienen agencia, porque son efecto de procesos de disciplinamiento ideológico y práctico, como la comunidad queer y una serie de mayorías y minorías que nos ajustan también a una cosmética empresarial, es decir, que nos ajustan al modelo del empresario exitoso de sí mismo. Creo que es importante también voltear la mirada, y esto es una hipótesis de un filósofo argentino que se llama León Rosichner, hacia los cuerpos y la carne de los trabajadores y trabajadoras, y también a las carnes dolidas. León Rosichner, estaba pensando en las mujeres de la Plaza de Mayo, o sea, la importancia de estas mujeres que llorando se politizan porque están desesperadas y quieren ver a sus hijos. Y entonces él decía, León Rosichner: a mí me parece que el proceso de desmaterialización capitalista neoliberal pasa por la negación de la materia, es decir, de mater, de la madre de carne y hueso, pero de la madre de esta mujer, esta condición femenina instituyente, beligerante. Creo que esto es importante volverlo a pensar, y por eso aplaudo ahora que escuchaba que ustedes han estado invitando especialistas en el tema del feminismo. Dejar de pensar la individualidad consumista y narcisista, ese es otro reto, y pensarnos transindividualmente, ¿no? Es decir, vernos como un plexo de múltiples relaciones, y en ese sentido despertar en nosotros o explicitar nuestra dependencia de las otras, de los otros, sin que esto signifique tampoco una traición a nuestra singularidad. Esto quiero decir que habría que pensar la comunidad en sentido amplio. Y creo que un poco relacionado con lo popular, cierta esperanza y cierta alegría serena es posible teniendo una mirada a propósito de los matices de nuestro tiempo, más allá del aplanamiento del presente, del aplanamiento temporal del presente, o de la esterilidad temporal dada por la lógica acumulativa. Habría que dar cuenta, esto se lo debo a Maquiavelo, que el presente es una conjunción de múltiples tiempos, y que en ese sentido siempre queda el tiempo o la posibilidad de lo diferente. Es decir, pareciera ser que la premisa aquí sería que nunca se agotan las posibilidades de una realidad diferente. Esto también lo decía Boaventura. Y bueno, y por último, esto es un ejercicio en donde la universidad tiene una tremenda responsabilidad. Esta universidad que, imagínense, y un poco yo por influencia de una serie de amigos he estado cercano a cierta discusión chilena, ¿no? Por azares del destino. Chile, y otra vez el experimento por excelencia del neoliberalismo, de este neoliberalismo dictatorial que también tiene sus especificidades políticas. Y lo que me llama la atención es también cómo ellos, en el marco también de la tortura de Pinochet, muestran a la universidad corresponsable de la tortura, porque la universidad, y esto lo dice Willy Thayer, un filósofo chileno, muy potente, muy interesante, que se dedica a estética, también se los recomiendo, Willy Thayer, nos dice que la universidad es una suerte de alma mater de la sociedad. Es decir, en el sentido de que esto es muy crudo lo que voy a decir, de que pensemos en los abogados que estuvieron detrás de la defensa de los torturadores del gobierno de Pinochet, o que pensemos en
todos aquellos que de alguna manera han sido formateados universitariamente y que hoy, o que pertenecieron en su época, pues al engranaje pinochetista de tortura, ¿no? Hoy habría que plantearnos otra vez acerca de nuestra labor universitaria, más allá de que la universidad termine siendo un espacio para las lógicas geomilitares, para las lógicas de tortura, y que terminemos siendo más o menos cómplices de, pues de esto tan siniestro a lo que estamos asistiendo, justo por ser una universidad sujetada a las inercias de la acumulación y del capitalismo neoliberal. Y en ese sentido implica, desde luego, tomar distancia de esta presión de la universidad por ganar cierta plusvalía simbólica, es decir, por indexarse a los grandes parámetros y los grandes rankings, y entiendo que esto puede ser una tensión, orientar los programas de estudio, etcétera, con cierto andamiaje y cierto vínculo erótico, lo voy a decir, pero con los movimientos sociales, con la realidad. Ellacuría tenía razón en una conferencia, este jesuita que he mencionado, en una conferencia que se llama Universidad y Política, me parece que del año 82, él hablaba de revolución, que era como que el horizonte de su época, hoy hablaremos de rebeldía, y él decía que no es que la universidad sea motor de la rebeldía, no es que pero en ciertas situaciones históricas, hoy día, tanto la universidad y la revolución se complementan y se exigen mutuamente. Hoy diríamos, en el horizonte contemporáneo, la universidad y la rebeldía por la vida digna, hoy se complementa y se exige mutuamente. En un escrito que vamos a publicar, David Fernández y un servidor, quiero citarlo, un poco a propósito, repito, el marco de la invitación que generosamente me han hecho. Cito 2 párrafos con los que cerramos un artículo que está pronto a publicarse, un articulito muy, muy sencillo, pero que intenta reflexionar acerca de la universidad. Entonces, más o menos decimos lo siguiente, que ellacuриanamente, otra vez en términos de esta universidad debidamente politizada, y con debidamente politizada quiero decir que tampoco niegue la especificidad de la universidad, que es el pensamiento y la reflexión conceptual, rigurosa, seria. Es decir, tampoco es una universidad que niegue de sí misma, es decir, una teoría sin práctica es tan ciega como una práctica vacía sin teoría. Entonces, la Universidad Ellacuriana no es aquella que está preocupada por la membresía, es decir, por pertenecer al ranking de las grandes universidades, sino por albergar lo múltiple, o sea, la multiplicidad de cuerpos y sexualidades, etcétera, en desborde, y por ser desobediente. Es una universidad desobediente del poder de dominación y de las leyes del capitalismo neoliberal, de DMD, es decir, que busca todo codificarlo en términos de inversión y mercantilización. ¿Pero qué es desobediencia? ¿No? Preguntamos, y entonces afirmamos, desobediencia en términos de seguimiento, ¿no? Que es una noción teológica, ¿no? Que lo conocen más los teólogos que yo, desde el Jesús histórico, es decir, de esos gestos de renuncia a la religión ritualizada y muerta, como hoy la del capital. El Jesús histórico se refería a esta ritualidad fariseica o de los fariseos, como de las leyes de la época. Hay una desobediencia a las leyes de la época. Esto se lee en el libro de Marcos a propósito de la kenosis, es decir, tocar al leproso y cómo comprender las figuras del leproso contemporáneas que pasan otra vez por esta miriada de diversidades que no se ajustan a la normalización, y como una desobediencia de la vida opulenta. Creo que hoy es una oportunidad también para repensar la vida austera o para repensar la relación entre libertad y conocimiento de lo necesario. Esto, indudablemente, jamás es posible, citamos, sin peligros y tensiones, justo como Ellacuría mismo, el Ellacuría asesinado, el Ellacuría triturado, su cerebro fue triturado, esto habría que decirlo, porque esta universidad, como Ellacuría, sería la universidad vulnerable y perseguida. Agradezco mucho, y bueno, pues si hay alguna pregunta o comentario, se los voy a agradecer. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Dante
Aragón, por estas reflexiones que, pues como bien señalabas desde el principio, no están encaminadas simplemente a informar una serie de definiciones, sino despertar en nosotros la reflexión, ¿no? Y además, pues con temas tan actuales como la propia pandemia, como el propio papel de la universidad en medio de esta racionalidad neoliberal e incluso la corresponsabilidad que nosotros tenemos. Em, a la distancia, pues te acompañamos con un aplauso virtual de parte de todos los que hemos estado escuchándote estos minutos que se nos han pasado muy rápido por tu facilidad de palabra y claridad, que agradecemos. Eh, y te voy a comunicar algunas de las preguntas y reflexiones de los participantes. Eh, si quieres, te junto un par, después escuchamos tu respuesta y luego atendemos a otra más, o un par más, dependiendo del tiempo. Bien, dice la profesora Lauri Dueñas. ¿Qué piensa de la autoexploración inconsciente que describe Byung-Chul Han y del ejército invisible de freelancers que ahorita en pandemia están conectados a sus laptops, siendo explotados, autoexplotados y pagando los medios de producción, luz, internet, computadora, para beneficio de las empresas para las que trabajan, sin prestaciones sociales? Y esta la relacionamos con otra pregunta del alumno Mauricio Triani, que bueno, expresa que le ha gustado mucho la conferencia. Sin embargo, le surge una duda. ¿Los trabajadores independientes serían una especie de esclavos modernos desechables, subordinados al sistema neoliberal establecido en el mundo actual en razón de querer emprender y tratar de salir del propio sistema que los oprime? Si quieres estas dos. Uh-huh. Sí, muchas gracias a todos por las interesantes preguntas. Estas dos preguntas, repito, no es que haya una respuesta, ¿no? Estamos dialogando juntos y quizá por momentos en un gesto derridiano uno responde sin responder. Me parece que las dos preguntas en algún sentido se complementan, ¿no? La de la profesora Laura Dueñas y la de este joven que también pregunta cosas muy interesantes, porque en efecto creo que esta lógica en el marco del capitalismo tradicional, como es analizado por parte de Marx, de esta lógica de la fuerza de trabajo obrera, pues ha transitado, ¿no?, por una serie de diferencias culturales e históricas que nos lleva a hablar de un nuevo precariato, ¿no? Yo lo denominaría así, un nuevo precariado, o en italiano un nuevo precariato, porque es una categoría que les gusta mucho a los italianos, y que pasa sobre todo por un proceso económico que quizá no mencioné. Por eso estoy respondiendo en bloque estas dos preguntas interesantísimas, muy inteligentes, porque me parece que se relacionan, que es un proceso de economía, que repito, los economistas lo dicen mejor que yo, un proceso de economía post-fordista, ¿no? Post-fordista. Ahora, el post-fordismo, además de ser una categoría que pareciera ser que tiene una serie de connotaciones económicas, desde luego que también es filosófica y políticamente interesante, porque condiciona el mundo y condiciona también la manera de pensar la política misma en términos diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero con postfordismo? Bueno, es un proceso de tecnologización, informatización y tercerización de la economía, ¿no? Esto no quiere decir que desaparezca el sector primario, agropecuario, de transformación de la manufactura, etcétera, pero que está de alguna manera combinado. Es un tanto, utilizaré un término de un pensador marxista que me gusta muchísimo, René Zabaleta Mercado, un boliviano. Estamos en un sistema económico abigarrado, es decir, múltiple, y quizá por momentos, en función de cierta circunstancia histórica, hay una de estas múltiples lógicas que es mucho más potente que las demás y que define a las demás. Entonces, con informatizado, pues es esto que decía la profesora Dueñas, es decir, el freelancer, la lógica del home office, bueno, esto mismo que yo hago como profesor ahora, desde luego un poco también por las necesidades mismas de la circunstancia, y que pasa por un proceso sobre todo de tercerización, es decir, ahora
digamos, la figura del precariato contemporáneo es el trabajador o la trabajadora del call center, es la trabajador un tanto freelancer, es decir, porque de alguna manera sigue más o menos, ¿no? Esto es difícil comunicarlo porque implica una serie de matices, no estoy diciendo que totalmente esté subsumido a esta lógica capitalista neoliberal, sino que indudablemente hay pequeños matices, pequeñas diferencias en la subjetividad neoliberal, es decir, hay pequeños momentos o jugadas en donde la subjetividad neoliberal deja de ser subjetividad neoliberal, pero que de alguna manera también están más o menos subsumidas, es decir, absorbidas, como cuando se riega mi café y pongo una servilleta, por una serie de lógicas mucho menos molares, es decir, mucho menos piramidales, duras, y que en ese sentido son seductoras en tanto cuanto dan la apariencia de libertad. Entonces, en realidad se llama freelancer, ¿no? Es decir, da esta apariencia, pero que en realidad también está sujeto más o menos, desde luego que podrá haber diferencias, a un proceso de precarización y de pauperismo galopante, vamos a decirlo así. Entonces, política y filosóficamente, esto también nos lleva a pensar en los procesos de beligerancia colectiva o de rebeldía colectiva en los términos otra vez de este nuevo precariato, que es mucho más múltiple y que ya no se centra tolemaicamente, vamos a decirlo así, en la figura del obrero, ¿no? Esto, por cierto, es lo que define el posmarxismo, es decir, como este reconocimiento de esta transformación económica y de esta transformación no solamente de la dominación, sino de los sujetos de la beligerancia o de las agencias de la beligerancia. Entonces, y por último, yo diría a lo que dice la profesora Laura Dueñas, que en efecto, es decir, esto se evidencia de manera patente en el hecho de que ahora uno, bueno, digo uno un poco porque yo he pagado Zoom ahora para dar clases, ¿no? Uno, o en Uber, ¿no? En Uber me platicaban que ellos pagan en esta lógica empresarial, pues, ¿no? De sí mismo. Entonces, ellos tienen que pagar por cierto uso, ¿no? Me parece, es decir, no son contratados por Uber. O el mesero, yo tengo amigos meseros que me platicaban que ellos también hay una especie como de pago, ¿no? Por el propio servicio que ellos están haciendo. Es decir, uno paga por sus propios medios de producción. Entonces, esto implica novedosos procesos de acumulación de capital, no solamente ahora desposeyendo a la fuerza de trabajo, pero para proveerle por parte del propietario los medios de producción de computadores, no, sino además, ya ni siquiera el propietario te ofrece los medios de producción, pero digamos, otra vez, subsumidos en esta idea del empresario de sí mismo y de la inversión de sí mismo, nos uberizamos, yo diría esto, ¿no? Nos uberizamos, somos Ubers o somos Airbnbs de nosotros mismos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Leo un par más de preguntas y también a quienes nos acompañan aquí en Zoom, también si quieren hacer alguna participación a través del chat o incluso pedir la palabra, pues después de estas preguntas podemos hacerlo. De la alumna Carla Little Page, ¿qué pasa cuando al comprar algo en el mercado es necesario, tomando en cuenta que no se trata de un capricho, sino una necesidad, pero se sigue buscando la no contribución a la explotación de las personas? ¿Hay alguna otra forma de conseguir un producto fuera de la explotación de personas para la generación del mismo? Y esta segunda, de Carlos Alarcón, también un alumno, una conferencia que me deja mucho aprendizaje, pero también dudas. Una que me nace es si el neoliberalismo es el principal causante de que en nuestro país existan grandes números de pobreza. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que sufren de explotación? ¿Qué tendría que pasar para que en México existiera igualdad? Bueno, tengo que decir que son dos preguntas que me rebasan, ¿no? Porque quizás si yo tuviera esas respuestas, pero bueno, podemos construirlas colectivamente, no estaría yo acá. Y son dos preguntas muy, muy interesantes y muy duras que dan, digamos, en el centro un poco de mi exposición, de Carla Little Page, ¿no? Decía,
claro, yo creo que este tema que mencionas tú pasa por lo que algunos se han dedicado con especial esmero y con mayor hondura que yo a este tema, que es el consumo responsable. Y el consumo responsable y sustentable, pues implica este ejercicio de mediación y de separación de la inmediatez del consumo acelerado de cosas que quizá no necesitamos, ¿no? Que suena un poco filosófico, pero tiene sentido. Entonces, desde luego, esto implica ir transitando a modelos de consumo y de producción económica que pasan por algo que la Ibero Puebla, por ejemplo, ¿no? Y algunas, yo no sé si también ustedes, el tema de la economía social. Estos procesos de producción, consumo y distribución que pasan más por la figura de la cooperativa, que pasan más por el consumo responsable y sustentable y de no contaminación, y que pasan por cierta reflexión de un significante que no deja de ser discutible, que es el significante o la palabra necesidad. Creo, insisto, y esto más o menos lo dije, un poco inspirado en cierta lectura marxista, que la libertad pasa por el conocimiento de la verdadera necesidad. Bueno, habría que dilucidar esto, pero creo que mucho se hace, no solamente haciéndose esta interesante pregunta que ya hace Carla, sino haciendo este ejercicio de mediación respecto de aquello que tengo que consumir, cómo lo tengo que consumir. Claro que por el momento parece ser exagerado y no. Es decir, todo este consumo inmediatista que tenemos de aquellos productos, bueno, lo digo abiertamente porque me viene ahora a la mente, ¿no? Y hay dos videos muy interesantes de esto en YouTube, el de Corporations y Voces contra la Globalización. Y no me acuerdo en cuál, hablan un poco de esta empresa Nike, ¿no? Que para los que nos gusta el deporte es una empresa a la que a veces acudimos para comprar sus productos. Y dan cuenta de cómo muchas playeras, estas muy bonitas, otra vez que pareciera ser el fetichismo de la mercancía en Marx, pues están hechas por trabajadoras hondureñas, en Honduras, obvio, sin seguro social, tratadas de manera espeluznantemente mal, y que bueno, y nosotros estamos ahí como... Y quizá aquí el consumo responsable implique, pues, no consumir eso e intentar consumir algo que más o menos sepamos que no pasa por esta relación de explotación. Ahora, lo del neoliberalismo, sí, que repito, se ha convertido en una moneda de uso corriente, ¿verdad? Yo soy muy crítico del gobierno contemporáneo en México, del gobierno actual, y este gobierno ha utilizado narrativamente el significante neoliberalismo como para desresponsabilizarse de cierto tipo de tareas. Sin embargo, en algo puede tener razón, quizá no cómo lo enmarca y cómo lo define. Sí es cierto que el neoliberalismo en algún sentido, al menos en términos económicos, produjo mucho más desigualdad que la que prometía resolver, ¿no? Es decir, hay números que indican que el nivel entre el más rico y el más pobre, en realidad esta brecha se ha abierto del año 90 a la fecha, las jornadas laborales, el número de pobres, y que esto evidentemente ahora salta a la luz con el fenómeno de la pandemia. Repito, este fenómeno a mí que me parece dramático de pues, no poder acudir a un hospital de seguro social porque tu trabajo no te da seguro social, pero un privado te puede cobrar 3, 4 millones. Digo, no he tenido yo esta mala fortuna aún, ¿verdad?, de enfermarme de esto, ni algún familiar, pero sí, confieso que me dio una angustia tremenda, ¿no? Cómo hay familias que se han endeudado de por vida 4 o 5 millones, y si es que lo pueden hacer. Entonces, yo en una óptica un tanto más compleja diría, no creo que sea la única causante, ¿no?, de nuestros males, pero sí es una de las más importantes. O dicho en otras palabras, creo que es una de las más intensas, que ha teñido y ha definido otras variables que quizá un filósofo serio me podría decir que pasan por la condición humana, por la pulsión de muerte, etc. Pero que de alguna manera van condicionadas por un proceso de acumulación y disminución de costos. Entonces, el problema de la igualdad creo que es un problema filosófico. Montserrat aquí también podrá decir algo. A mí hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Rancière, Jacques Rancière, porque es un marxista Foucaultiano contemporáneo. Y Jacques Rancière afirmaría, más o menos, lo voy a decir en términos muy sencillos, que la igualdad absoluta, en realidad esto no lo dice, pero a ver, yo lo voy a traducir así, la igualdad absoluta es imposible.
Es decir, depende de igualdad en qué sentido, es decir, es un tema como para dar un seminario, una conferencia aparte. Pero el que la igualdad, al menos que nosotros deseamos, por ahora, definida así, sea imposible, no quiere decir que podamos luchar porque hay espacios de igualdad, ¿no? Esto es un poco como decir que quizá no podamos ser felices plenamente, pero eso no significa que lo podamos ser a ratos. Eso no significa que nosotros podemos vivir en un espacio igualitario en la medida en que nos involucramos en una lucha y en una reflexión consciente por la igualdad. Y entonces, para Rancière, la política significaba una significación de la igualdad. Es decir, la política implicaba una acción que interrumpe los efectos de la dominación piramidal en nombre de la igualdad de cualquiera con cualquiera. Pero entonces la igualdad ya no es una gran definición que implica un esbozo de un mundo a veces utópico en el mal sentido, sino implicaría un arma, implicaría un operador de la diferencia, le llama, de la diferencia de la pirámide donde hay un rey o un presidente o alguien que se cree superior porque es de una sexualidad así asada, etc. Que entonces la igualdad implicaría esta lucha por probar que realmente somos iguales de cualquiera con cualquiera, como la comandante Esther en 1994, esta comandante del ejército zapatista, se atreve a dar su palabra en el Congreso de la Unión. Entonces, hay gestos de igualdad. Muy bien, muchas gracias. Todavía tenemos tiempo para algunas participaciones. Entonces, si me permites leerte dos también de alumnos. Samantha Cancino, recuperando un poco esto con lo que cerrabas del papel de la universidad, nos dice: en la universidad nos muestran labores, nos ayudan a ser mejores personas y asimismo poder ofrecer nuestra mano a las personas que lo necesitan. Esta conferencia me pareció muy interesante porque al entender lo que es el neoliberalismo, pesa debido a la importancia y delicadeza con la que se trata el tema. El artículo que mencionas, Dante, me hace reflexionar porque la relación entre libertad y conocimiento siempre ha estado presente en peleas incluso desde el siglo XIX. ¿Qué nos recomiendas a los jóvenes para tomar acción en este mundo? Y también un poco una pregunta buscando pues alguna línea de acción que puedas compartir con nosotros. Pregunta Luis Molina: ¿qué se recomienda hacer con aquel 70% de los pobladores que no encuentran trabajo estable y formal para mantener a sus familias durante la pandemia, debido a la pandemia? Gracias. También muy interesantes preguntas de Luis y de Samantha. Se las agradezco mucho. Decía Ignacio de Loyola que no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Y entonces, quizá ustedes y quizá yo, sobre todo los que están cercanos, porque supongo que hay público en general también, pero sabemos que este problema que he criticado de la universidad colonizada por cierto tipo de lógicas neoliberales, pues en realidad no es tan claro desde nuestro lugar como universitarios, ahora yo como trabajador de una universidad jesuita, ¿no? Y esto es una buena noticia. Cuando me refiero a la universidad me refiero a un espacio genérico de producción de conocimiento, y desde luego que tampoco es que las Iberos o la Loyola sea la única. Estoy pensando también en la UNAM, en la UAM, etcétera. Aunque también depende de los sectores, también al interno de la universidad de la mía hay tensiones, hay gente que no estaría para nada de acuerdo en mis orientaciones, en mi pensar, en mi sentir. Y entonces, relacionarlo un poco con la frase de Ignacio Loyola, que es más o menos una tradición jesuita pedagógica, pues la atención a la realidad, la radicalidad, o estar radicados en la realidad. Y estar radicados en la realidad pues implica el reto de orientar nuestras discusiones, nuestros debates, mis clases como profesor incluso, que insisto que es un reto, no es que yo lo haga muy bien, ¿no? Incluso ustedes como estudiantes, pues implicaría orientarse a este sentir y gustar de las cosas internamente para encontrar estos pliegues de novedad, ¿no? Que en Ignacio Loyola estos pliegues de novedad tienen más bien un sentido teológico, es decir, que implica la construcción, incluso el reino de Dios, y encontrar estos
estos gestos liberadores, por pequeños, grandes que sean, pues en el marco de lo que nos acontece y nos rodea. Esto desde luego está en Marx, está en muchos otros autores, es decir, un pensamiento radicado en cierta singularidad histórica y un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico, dicho a grandes palabras, implica una serie de preguntas fundamentales que regularmente no nos hacemos. ¿Cuál es nuestro lugar de enunciación? Es decir, ¿desde dónde hablamos? Implica una serie de preguntas políticas. ¿Para quién hablamos? ¿A quién le sirve esto de lo que hablamos o decimos? Una serie de preguntas afectivas incluso. Una pregunta por la demanda afectiva de mi discurso es, bueno, ¿qué me lleva a pensar, a decir, a dedicarme a lo que me dedico, a estudiar lo que estudio? En fin, una serie de preguntas que me parece que son fundamentales para un ejercicio crítico, autocrítico del pensamiento. Y Luis Molina es una pregunta también muy dura, muy buena, difícil de responder, y que habla un poco de esta cosa que yo decía, que a mí me alerta muchísimo, ¿no? Que pasa por pues esta precariedad del 70% de mexicanos. Imagínense, somos 130 millones, entonces más o menos ustedes harán cuenta, estamos entre los 60 y 70 millones de personas que viven en condiciones infrahumanas o de miseria. Y creo que la respuesta a esto es multidimensional, porque multidimensional es el problema. Y con multidimensional quiero decir pues que cada quien, aunque suene como cliché, pero creo que tiene un sentido desde su trinchera, tendrá algo que decir. Y tendrá algo que decir porque he dicho que las lógicas de gobierno neoliberal, de gobierno en su amplio sentido de la palabra, pues atraviesan los cuerpos, atraviesan las sexualidades, atraviesan nuestros saberes, atraviesan nuestra imaginación. Entonces, esto quiere decir a su vez que estas luchas de beligerancia o estas luchas de cortocircuito de estas inercias, pues pasan también por un ejercicio analítico que pasa por nuestros propios cuerpos, por nuestros propios hábitos, por la manera en cómo nos relacionamos con los otros, que en realidad esta es una lectura más o menos inspirada en Foucault y en otros autores. Es decir, no es que uno tenga que tomar el Palacio de Invierno, como pensaba Lenin, para transformar la realidad. No necesariamente, no sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que pasa por una multiplicidad de pequeños gestos que nos condicionan de manera maléfica, lo voy a decir con ellacuría, o de manera no liberal, y que demandarían entonces de una atención muy aguda desde nuestra trinchera, ¿no? Y pensar que nuestra trinchera, por pequeña que sea, no deja de ser irrelevante históricamente. Muchas gracias, doctor. Damos paso a dos preguntas más, aprovechando muy bien el tiempo que todavía tenemos. Gabriela, que nos acompaña aquí, pregunta. Teniendo en cuenta lo que habías dicho al respecto del Estado interviniendo en la economía, puede ser un factor fundamental del neoliberalismo en los países latinoamericanos tener como gobernantes a empresarios con discursos apolíticos, con filosofía de ajuste. Y bueno, la vinculamos con otra pregunta de Ángel Arellano. Expresa primero, en mi opinión, el neoliberalismo tiende a ser un tema poco recurrente en la enseñanza de los alumnos, gracias al sistema educativo en el que vivimos en México. Me agrada que la escuela se tome el tiempo de explicar en una conferencia especial por expertos sobre este tema y que podamos informarnos sobre cómo ha sido el liberalismo, cómo ha surgido. La pregunta sería entonces, ¿la explotación se podría ver como una forma de producción efectiva, aunque obviamente se trate de una acción poco moral? Sí, muchas gracias a Gabriela y Ángel Arellano. Y la pregunta de Gabriela es bien interesante porque también abre muchas aristas de una serie de temas que a mí me interesan, incluso como proyectos personales de investigación, pero que no andaré en esto por ahora. Hay un filósofo, y no es el único, ¿no? Un filósofo que ha puesto de moda la filosofía, aunque es una especie como de clown, como de payaso, que seguramente lo han escuchado y que sale con una cobija enseñando el torso en su cama dando lecciones de filosofía, que se llama Slavoj Žižek, un esloveno que nace en 1942 y que tiene
cosas muy interesantes, a veces unas un poco muy raras y otras muy criticables, en fin. Pero entre las cosas muy interesantes que tiene un libro publicado en los años 90 que se ha vuelto a reeditar y que es conseguible en México, que se traduce como en defensa de la intolerancia, en defensa de la intolerancia. Y allí lo que Slavoj Žižek es una crítica, perdón otra vez que utilizo mucho esta palabra, esta narrativa o esta historia triunfalista de los años 90, después de la caída del muro de Berlín y después de la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Cuál es esta narrativa triunfalista que plantea que el fin de la historia, Fukuyama, el fin de la historia acabado, entendían la historia como un choque entre capitalismo y socialismo, lo que se entendía por socialismo, ¿no? Que también esto puede ser muy criticable, ciertamente. Y entonces llega el mercado, llega el mejor de los mundos posibles, y comienzan a surgir en varios espacios una serie de discursos triunfalistas, seductores acerca de el mercado como el mundo de la libertad, ¿no? Muchos, incluso gramscianos, yo me dedico a Gramsci, un marxista muy heterodoxo, gramscianos abjuran de su pasado gramsciano o de su pasado marxista, ¿no? Empiezan a decir que, o algunos incluso hasta hay historias que yo no sé si son ciertas, que se suicidan, ¿no? Algunos marxistas de estos clásicos que creían que la URSS era la solución, cosa que yo no creo que haya sido, ni mucho menos la solución. Y entonces lo que muestra Žižek es que a partir de esta teología del mercado, lo voy a decir así, es decir, donde el mercado define como esquema trascendental, lo dice apelando a un filósofo que se llama Kant, es decir, como una especie como de condición de todo cuanto existe, es decir, ya nacemos instalados en el mercado, cómo nos dota de un vocabulario de manera que todo lo que acontece o aparece como política en realidad es una negación de la política, ¿no? Y esto lo hace a partir de una serie de análisis discursivo a propósito, por ejemplo, de politológicamente, esto dicho, de cómo hay partidos políticos que se convierten también en empresas, que venden a sus candidatos sin ideas, al mejor postor, como si fuera un shampoo, y que buscan desplazarse a un lugar que es un no lugar, es un lugar extraño que se llama el centro, ¿no? Esto Sartori, un politólogo muy liberal, por cierto, poco comprometido con la crítica, pero aquí es interesante, lo denominaba partidos políticos catch all parties, y partidos cacha todo, o sea, no importa el color, ¿cómo se dice? El refrán, no importa el gato o la liebre, ¿no? La cosa es que funcione. Entonces hay un criterio de funcionalidad mercantil, y Tony Blair es un ejemplo de ello. El Partido Laborista deja de ser laborista en realidad, se convierte en un partido de centro, todo el mundo quiere ser de centro porque esto no implica ninguna toma de postura, y esto le permite ganar las elecciones. Y surge una serie de sociólogos, entre ellos Tony Giddens, que denominan tercera vía, es decir, ni muy ni tan, pues, ¿no? Claro que es mucho más elaborado que esto que estoy diciendo. Esto indudablemente promociona, desde luego, como muy bien dice Gabriela, de manera muy aguda y perspicaz, discursos mercantiles. Bueno, Vicente Fox era un gerente de la Coca-Cola, Donald Trump, es decir, una serie como del el gran gerente, ¿no? Una gerencialización de la política que no es otra cosa que una negación de la política. Bueno, pues eso es interesante porque refleja una condición histórica, repito, muy triunfalista, sobre todo en los años 90. Yo a veces a mis alumnos de broma les digo que los que están como que enganchados con esta narrativa de la governance neoliberal, etcétera, es como escuchar a Fey, ¿no? O sea, es muy de los años 90, ¿no? Yo me los imagino en su coche escuchando a Fey, a los New Kids on the Block, no sé. Bueno, y lo que nos dice Ángel Arellano, sí, en efecto, ¿no? Esto es lo que quiero demostrar, que desde el punto de vista de la maximización de ganancias y reducción de costos, esto es muy efectivo, ¿no? Desde luego que es muy efectivo. De hecho, un gran amigo, no voy a decir que estudia, ¿no? Pero me dices que a mí me enseñan eso, justo, ¿no? A mí me enseñan cómo buscar prácticamente explotar a la gente, ¿no? Cómo minimizar costos y cómo, o sea, este es mi leitmotiv, lo que me motiva. Yo insisto, para cerrar esto y dar una tentativa respuesta a propósito de lo de Gabriela y Ángel, en el marco esto de los años 90, yo creo que sigue siendo fundamental, sin que esto signifique hacer una apología, lo advierto, voltear a los gestos de agencia popular que han significado obstáculos a esta lógica de acumulación por disposición y devastación, y que en algún sentido la han ido también condicionando.
Y lo digo sobre todo en los años 90, porque más allá de esa anemia del pensamiento crítico alternativo, al menos en los primeros años de los años 90, también asistimos a gestos populares interesantes. Cito el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, cito ya en el 89 el movimiento del Caracazo venezolano que tiran al presidente de la República, sin partidos, sin sindicatos, sin una serie de movilizaciones un tanto más, lo digo, horizontales, es decir, sin la necesidad de líder, etc. El 2001 en Argentina hay una frase que se vuelve famosa, que se vayan todos, que no quede ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Es una serie de movilizaciones o cacerolazos, salen con su cacerola en Argentina, en Buenos Aires, y tiran al presidente Fernando de la Rúa. En 2004, después de la privatización del agua en Bolivia, de la compañía de Barcelona Bechtel, que incluso llegaron a la locura tal de castigar a aquellos que no podían pagar el agua, como hoy se hace en algunas zonas de este país, y entonces capturaban agua de lluvia, pues también eso estaba prohibido. Y entonces se organiza un movimiento que se conoció en ese entonces como Movimiento al Socialismo, que derivó en el gobierno de Evo Morales, pero bueno, o sea, eso independientemente de la evaluación política que podamos hacer de Evo Morales. Y puedo citar una serie de movimientos en el 2008, que pasa por los Ocupa, por Seattle, por una serie de movilizaciones en el 2011, la Primavera Árabe, y lo que sucedió, como ustedes saben bien o recuerdan, en la Universidad Iberoamericana, el movimiento Yo Soy 131, después 132, y que van metiendo su tema en la agenda, pues, ¿no? Van haciendo algo, ¿no? Y, por ejemplo, el movimiento en España, en la Plaza Sol, que después derivó en el partido Podemos, que golpeó, cortocircuitó la narrativa bipartidista después del pacto de la Moncloa o de Francisco Franco, que siempre permitía que asistieran a elecciones el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular. No por casualidad, en 2011, la revista Time mencionó al protestante como el personaje del año. Y bueno, en fin, yo terminaré esto como con una frase que se la debo a un profesor también que admiro y respeto mucho de la UNAM, a Benjamín Arditi, que nos recordaba lo que decía Rafael Correa, presidente de Ecuador, cuando llega al poder, por ahí el 2005, 2004, que decía más o menos así: quizá no nos encontramos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Algo estamos dejando de ser en términos también de agencia popular, y hay algo otro en lo cual nos estamos convirtiendo y que también abre nuevas posibilidades de beligerancia, de cortocircuito, de crítica, y que en ese sentido nos ofrece cierto tipo de esperanza, cierta alegría que yo denomino alegría serena. Entonces, termino con una frase de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad, porque nunca se agotan las posibilidades de algo diferente. Muchísimas gracias. Pues si quiere una para finalizar y una petición que nos hace también la maestra Lauri. Bueno, tanto la maestra como Fernanda pues te felicitan por la conferencia y agradecen mucho esta posibilidad de reflexionar sobre las características del neoliberalismo. Fernanda pregunta en este sentido de lo característico mexicano: ¿por qué se dice que el neoliberalismo mexicano es una corriente que predomina círculos gubernamentales? Y la maestra nos pide si nos podrían acercar una lista de autoras y autores recomendados para profundizar en estos temas. Yo creo que con estas dos cerraríamos la ronda de participaciones y te escuchamos. Muy amable, Monserrat, gracias. Y también agradezco a Fernanda y a otra profesora, ¿verdad?, que ha preguntado por bibliografía. Sí, indudablemente la racionalidad neoliberal mercantil del centro político, como lo decía con el caso de Tony Blair, con Bill Clinton, ¿no? Bill Clinton también es una historia bien interesante, porque hay una serie de asesores que escriben un libro que se llama Llevar al timón y tomar los remos, ¿no? Que no es otra cosa que cómo hacer del gobierno una suerte de empresa eficiente, eficaz, orientada al cliente, que se desresponsabilice y delegue, pero el delegar no implica al socio ciudadano, que no cualquiera califica de socio, o que no tiene el portafolio de eso, es decir, califica la Audi, la Volkswagen, un comisariado ejidal,
esta orientación al socio delega, pero no empodera, ¿no? Porque es como decir, bueno, ustedes en su privada háganse en su calle, su barrio, su propio hospital, ¿no? Pues no hay medios, y esto es un proceso de responsabilización en realidad. Entonces, sí condiciona el propio aparato gubernamental, pero con Wendy Brown, ¿no? Y esto estoy respondiendo la segunda pregunta, conforma también un estilo de vida. Va más allá de los círculos gubernamentales, va más allá es decir, también nos condiciona a nosotros mismos, ¿no? Esto es un poco el mensaje, nuestros pequeños gestos y acciones en nuestra vida cotidiana. Lo voy a poner en primera persona del singular, porque yo creo que hace falta también esta narración, es decir, la manera en cómo me relaciono yo, incluso, o me podría yo relacionar eventualmente a partir de estas lógicas con mis amistades, con mi propia familia, con el conocimiento, con mis clases. O sea, también hay gestos neoliberales, por ejemplo, en la producción académica individualista o en el paperismo, ¿no? Con los que estamos en el ejercicio académico, somos críticos, aunque a veces es complicado también por el CONACYT no terminar como que en los engranajes de la hiperproductividad innecesaria. Pero bueno, habría que agradecer que estamos en una universidad como la Ibero, y estoy seguro que la de ustedes y estas universidades hermanas, que pues tampoco nos obligan necesariamente a esto, ¿no? Es decir, son espacios, la verdad, de mucha libertad, en donde uno no necesariamente tiene que terminar en las garras del hiperproductivismo innecesario. Y como autoras, al menos en las que yo me he inspirado, curiosamente son feministas, muchas de ellas, ¿no? Que sabemos que el feminismo se dice de muchas maneras, desde luego, pero una de ellas es una argentina que se llama Verónica Gago, y creo que por aquí tenía su libro. Es una argentina, aquí está, escribe un libro que se llama ¿no? La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular. Y otra feminista muy importante, que más bien abreva y esto para hablar un poco para el caso de México, ¿no? Wendy Brown, ¿no? Wendy Brown, que no tengo el libro por acá. Acá está, permítanme. Wendy Brown, que escribe este libro que en inglés son Doing Demos, El pueblo sin atributos o la secreta revolución del neoliberalismo. Hay otros autores también pueden ser importantes, como la misma Sayak Valencia, que escribe un libro que se llama Capitalismo Gore, para las que están más interesadas en el fenómeno, cómo relacionar esto con el feminicidio, por ejemplo, ¿no? Y el único hombre que citaría por ahora, digamos, más bien literatura un poco contemporánea, porque quizá también habría que leer El nacimiento de la biopolítica de Foucault del 79, es este tipo que se llama Juan Carlos Monedero, que bueno, ahora ha terminado en las garras de Podemos. Entonces bueno, hay que tomar distancia un poco de sus filias partidistas, y escribe este bonito libro que se llama Disfraces de Leviatán, el papel del Estado en la globalización neoliberal, ¿no? Y cómo, pues en realidad el Estado se reconfigura de manera monstruosa, de manera policial, y por qué eso lo necesita justamente como soporte de la propia acumulación de capital. Pues muchísimas gracias, doctor Dante Aragón. Ha sido un placer escucharlo. También, pues a todos los participantes que han enriquecido este diálogo con sus preguntas, sus comentarios. Nuevamente, pues a la distancia le damos un fuerte aplauso. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros. También a todos ustedes a través del Facebook, les agradecemos, les pedimos una disculpa porque no ha sido posible contestar todas las preguntas, pero los invitamos a continuar la discusión y el diálogo en la sección de comentarios del mismo Facebook, también a revisar la grabación de esta conferencia, invitarlos a la conferencia que va a tener lugar el próximo jueves también. Ahora les digo cuál es el tema. Permítanme un segundo.
para que, bueno, y a estar atentos a esta serie de conferencias que pues estamos organizando la Universidad Loyola del Pacífico y el Espacio Popular de Exploración Cristiana, pues tendremos la próxima semana Horizontes Teológicos ante la crisis civilizatoria de la modernidad. Breves intuiciones para una teología de las ausencias y una teología de las emergencias con nuestro profesor Abel Pacheco. También, bueno, invitarlos si estuvieran interesados, por parte del Espacio Popular de Exploración Cristiana, comenzamos cursos, comenzamos un nuevo trimestre este sábado con tres interesantes cursos que podrían serles de interés: Antropología de la Religión, Ecoteología y Eclesiología. A través de Facebook pueden estar en contacto con ambos grupos, ¿no? Tanto la Universidad Loyola del Pacífico y el Espacio Popular de Exploración Cristiana, pues estaremos encantados de escuchar sus comentarios y sus intereses. Pues no sé si Mario, Esli, quieran decir algo para despedirnos. Yo quiero agradecer a todos, muchas gracias Dante, has generado mucho interés, ¿no? El tema también ha despertado inquietudes y creo que la invitación es a que continúe, ¿no? El diálogo, así que pues también invitarlos a imaginar formas de continuar este diálogo, ¿no? Ojalá y te podamos invitar en otra ocasión y también aprovechar estos cursos como espacios de diálogo y de construcción comunitaria y también para imaginar opciones. Estos cursos se hacen en conjunto, el Espacio Popular de Exploración Cristiana con la Universidad Loyola del Pacífico, así como otros cursos más que tenemos pensados. También el de Eclesiología solamente durará un mes, los otros dos serán de 3 meses, y en octubre empezaremos uno que tendrá que ver con varios autores que has mencionado, Dante, desde la estética francesa. Se va a tratar también a Foucault, a Rancière, a Deleuze y a otros más. Entonces, los invitamos a que participen y bueno, les agradecemos mucho. Esli. Gracias a todas, a todos, gracias. Muchas gracias. Pues también, Esli, te agradecemos y te doy la palabra ya para finalizar. Sí, pues terminamos la transmisión, pues terminamos en tiempo. La verdad es que muchísimas gracias por la conferencia. Pues yo espero que todos los alumnos y la comunidad que estuvo escuchando, pues tome estos pues aprendizajes para seguir transformando el mundo, ¿no? Y para poder hacer pues los contextos más humanos, ¿no? Dentro de todo esto que hemos estado platicando. Pues muchísimas gracias. Pues esperamos tener con nosotros al doctor Dante más adelante. Y pues gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Pues terminamos la transmisión.